Esta es la segunda charla en el estudio del Salmo 1. Si usted tiene su Biblia, quiero invitarlo a que lo abra conmigo en el Salmo 1. Recuerde que el título de esta serie, estudiando el Salmo 1, es Dos hombres, dos caminos, dos destinos. Dos hombres, dos caminos y dos destinos. Dice así el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, dice el versículo 5, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Iniciamos este estudio hablando del versículo 1, y es ahí donde ha sido descrito por el salmista cuál es el camino del hombre bienaventurado. Pero ahora, en el versículo 2, nos va a hablar del placer del hombre bienaventurado. ¿Dónde encuentra el hombre bienaventurado su deleite, su placer? ¿Dónde está concentrado la atención del hombre bienaventurado? Aquel hombre que ha sido declarado como un buen hombre. Recuerde que en el primer versículo nosotros hablamos en términos negativos. Dijimos lo que el hombre bienaventurado no hace, lo que él no hace. Y dijimos que él no hace tres cosas. Él no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores y tampoco se sentó en silla de escarnecedores. El hombre bienaventurado, como vimos en el versículo 1, es quien no hace estas tres cosas. Él no hace estas tres cosas. Pero ahora el salmista nos hablará en términos positivos. Nos dirá lo que sí el hombre bienaventurado hace, lo que el hombre bienaventurado sí hace. Para un hombre piadoso, y esto es un principio que obtenemos de esto, para un hombre piadoso no es solamente importante lo que no hace, sino también es importante lo que hace. La vida piadosa no es solamente negarnos a ciertas cosas, decir no a ciertas cosas, no practicar ciertas cosas, sino que la vida piadosa también es hacer muchas cosas. Así que la vida piadosa no es solamente una vida contemplativa, no es una vida relajada, sino que es una vida activa, haciendo muchas cosas. Es una vida activa, positiva. Así que vamos a estudiar en el versículo 2, ¿dónde está el placer del hombre bienaventurado? O en otras palabras, ¿qué es lo que sí el hombre bienaventurado hace? Vamos a leer con atención el versículo 2, que va a ser la base de nuestro estudio. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Como dijimos, ahora el salmista nos va a hablar de las cosas que el hombre bienaventurado sí hace. Sí hace. Las cosas que sí hace tienen que ver con la relación del hombre bienaventurado con la palabra de Dios. En ese sentido, el hombre piadoso, el hombre bienaventurado, hace dos cosas. Número uno, el hombre bienaventurado ha sido completamente capturado en su afecto por la palabra de Dios. En otras palabras, él ha encontrado un deleite, un placer en la palabra de Dios. Eso es el punto número 1. Si ustedes se dieron cuenta, el versículo 2 comienza con un si no. En este caso, ese si no es una palabra que es gramaticalmente una conjunción adversativa.
En otras palabras, ¿cierto? Es sin embargo. En el texto hebreo es la palabra im, que quiere decir sin embargo. La idea de esta palabra es que ahora nos va a mostrar el otro lado. Ya nos dijo lo que el hombre bienaventurado no hace. Esto es lo que no hace, lo que no hace, lo que no hace, pero sí hace esto. Sin embargo, sí hace esto. No obstante, hace esto. Pero él hace esto. Él no hace eso, pero no es pasivo, sino que él hace esto. Eso es la idea. Sino que, ¿qué nos va a decir ahora? Lo primero que nos dice es que en la ley de Jehová está su delicia. Recuerde que el primer paso para una vida lejos de Dios, ¿recuerda el espiral descendente? El primer paso en ese espiral descendente tiene que ver con los consejos de malos. Usted recordará. Ese es el primer paso para una vida lejos de Dios. Tiene que ver con consejos, con ideas, con pensamientos. Como dijimos, esos consejos son ideas, son filosofías que no están de acuerdo, no se arraigan, no se aferran a la mente de Dios, a la voluntad de Dios. Son contrarios a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Son pensamientos, son filosofías. Pero aquí nos dice que el hombre piadoso ha encontrado en la ley de Dios su delicia. Ha encontrado en la ley de Dios su delicia. La palabra ley, es importante que la estudiemos. La palabra ley en el texto hebreo es la palabra Torah. Torah. Y esta palabra Torah en el hebreo es un sustantivo femenino que significa instrucción, dirección. La palabra también quiere decir ley, precepto o estatuto. En el comentario bíblico Bacon nos dice lo siguiente respecto a esta palabra. Dice lo siguiente, comillas: el término hebreo Torah tiene un significado mucho más amplio que el que sugiere como ley. A veces pensamos, o algunos traducen esa Torah solamente como ley, específicamente hablando de los 10 mandamientos. Pero ¿qué está diciendo acá Bacon? Que es mucho más amplio que solamente ley, sino que se usa en los paralelismos como contraparte o como sinónimo de la palabra del Señor, de la cual prácticamente, como dice Bacon, es su sinónimo. En otras palabras, cuando el salmista usa la palabra Torah, no está haciendo referencia a los 10 mandamientos, sino que está haciendo referencia a toda la palabra de Dios, a la palabra de Dios en plenitud, en otras palabras, a la Biblia. El salmista dice que el hombre piadoso tiene su deleite en la palabra de Dios. En otras palabras, es la palabra de Dios su deleite. Él ha sido capturado por la palabra de Dios. Él ha sido capturado por la palabra de Dios. Y dice el salmista que en ella él tiene su delicia. La palabra delicia, hepest, es usada cerca de 39 veces en el Antiguo Testamento. Se traduce como eso, como placer, como deseo, como deleite, como el objetivo, como el propósito, como un encanto gratificante. La raíz de la palabra tiene también la idea de inclinarse hacia algo. Por lo tanto, la palabra nos quiere decir que es una disposición favorable hacia algo o alguien. Es decir, ¿qué nos está diciendo aquí el salmista? Que el hombre bienaventurado, en vez de entrar en consejo de malos, él tiene su delicia, él tiene su deleite. Él se inclina favorablemente a la palabra de Dios y no al consejo de malos. Él tiene una preferencia por la palabra de Dios en vez de los consejos de malos. El hombre bienaventurado ha encontrado su delicia
Su más alto placer, su grato placer, en la palabra de Dios, en los pensamientos de Dios, en la mente de Dios, dice Pablo en la carta a los Corintios. Es la mente de Dios lo que provoca el placer del hombre bienaventurado, no los consejos de malos, no las filosofías de este mundo, no los pensamientos humanos que nacen de un corazón corrompido, sino que son los pensamientos más altos, los pensamientos de Dios. El mundo se ha llenado de pensamientos, filosofías, ideas humanas que demuestran el vacío que hay en el corazón del hombre. Vamos a estudiar algunas de esas filosofías. Por ejemplo, el relativismo. Este pensamiento se inicia en la antigua Grecia con los sofistas. Los sofistas era un grupo de filósofos a los que les gustaba la retórica, y ellos tenían la capacidad de hablar y convencer a la gente, de tal manera que ellos tenían el poder de cambiar las ideas por el solo uso de la palabra, el manejo de la palabra. Los oyentes quedaban extasiados por la oratoria que los convencía de cualquier cosa. El mayor exponente de los sofistas es Protágoras de Abdera, quien acuñó la frase: el hombre es la medida de todas las cosas. El relativismo dice: no hay verdad absoluta, y esta depende de cada individuo, quien recibe influencia del espacio-tiempo y de los intereses. Eso es lo que dice el relativismo. El relativismo es antropocéntrico. Si el hombre es el centro, él define lo que es absoluto, lo que es verdad. Por lo tanto, cada hombre es la norma de la verdad por sí mismo. Cada hombre decide lo que es verdad. Toda verdad, entonces, es relativa. Y toda verdad tiene un valor, un aprecio. Debemos valorarlo, apreciarlo y estimarlo. Esta filosofía, entonces, niega el conocimiento objetivo. Todo es subjetivo. La validez de las leyes y de la verdad, de los valores, todo es relativo y está sujeto a cada persona. Eso es el relativismo. Otra filosofía es el subjetivismo. Habla de cómo se interpretan las experiencias. Las experiencias son únicas a cada persona, es decir, cada sujeto tiene la posibilidad de interpretar los acontecimientos desde su propia perspectiva. Así pues, un mismo acontecimiento no tiene el mismo efecto, valor o interpretación o trascendencia para dos sujetos. Cada persona interpreta la realidad de acuerdo a su perspectiva. Eso es el subjetivismo. Lo que yo siento es diferente a lo que usted siente, a lo que él siente, a lo que él siente, a lo que él siente. Es diferente el subjetivismo. Número 3, el existencialismo. Este es un movimiento filosófico que busca una justificación para la existencia humana. Uno de los mayores representantes, Jean-Paul Sartre, dijo una vez: el hombre no es otra cosa que lo que él hace. El hombre es lo que hace. Este es el primer principio del existencialismo. Por su parte, Kierkegaard decía que el bien más elevado para el individuo es encontrar su propia y única vocación. Él decía: tengo que encontrar una verdad que sea verdadera para mí, una idea por la que yo pueda vivir o morir. Por su lado, Nietzsche decía que el hombre tiene que decidir qué situaciones deben ser consideradas como morales. El existencialismo niega que se pueda encontrar alguna base racional, objetiva, que sirva para sostener decisiones morales. El hombre debe buscar la razón de su existencia y de su ser en un mar de ambigüedades y en un mar de subjetivismo. Otra, el empirismo. Es una filosofía que dice que el conocimiento tiene su origen en la experiencia. Todo aquello que yo pueda experimentar es válido, concreto y verdadero. La experiencia es la base de todo conocimiento.
La consecuencia de esta filosofía es la negación de la metafísica, es decir, aquello que va más allá de lo natural, como por ejemplo hablar del bien y del mal. Esta filosofía declara que si no es posible experimentarlo, entonces no es válido y no es real. Otro, el idealismo. Esta filosofía plantea que la realidad de las cosas dependen de la capacidad mental. Es decir, que la realidad se deriva de la actividad propia de la mente y que nada existe fuera de uno mismo. Por último, el materialismo. Esta doctrina filosófica plantea la materia como última realidad. Por lo tanto, esta filosofía es opuesta al idealismo. Declara que la materia es eterna, nunca creada y siempre ha existido. Estas filosofías, entre muchas otras. Pero el salmista nos dice que el hombre bienaventurado, el hombre piadoso, no tiene su delicia en la filosofía humana. No tiene su delicia en consejos de malos. No los tiene ahí, sino que en la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios que encuentra su placer. La palabra de Dios ha capturado el afecto del hombre bienaventurado. Pero no solamente ha capturado el afecto, sino que número 2, la palabra de Dios ha capturado su entera atención. No solamente ama la palabra de Dios, sino que toda su atención está en la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice la segunda parte del versículo. La segunda cosa que nos dice el versículo que en la palabra de Dios medita de día y de noche. Como dije, no solamente experimenta un placer, no solamente experimenta un deleite en la palabra de Dios, en la mente de Dios, en los pensamientos de Dios, por sobre los pensamientos humanos, por sobre la filosofía humana, sino que en la palabra de Dios medita de día y de noche. La palabra de Dios ha capturado la atención del hombre bienaventurado. Nos dice el salmista que en la palabra de Dios medita. Es la palabra agag en el hebreo. Esta palabra significa gemir. Es muy interesante la definición de esta palabra. Significa gemir, musitar, como hablar en voz baja. La palabra quiere decir meditar, reflexionar, idear, tramar, conspirar. Como dije, hablar en voz baja. La idea básica de esta palabra es la de hablarse a sí mismo en voz baja. ¿Usted se habla a sí mismo en voz baja? Yo lo hago. Cuando nadie me ve, lo hago. Eso es meditación. La meditación a la que el salmista se refiere no es como la meditación que muchos de nosotros conocen. La meditación normal, habitual, es entrar en una profundidad dejando la mente en blanco. Pero la meditación que el salmista está hablando justamente es no dejar la mente en blanco, sino llenar la mente con los pensamientos de Dios. Es obligar a la mente consciente a meditar, a pensar, a reflexionar. Y cuando estoy musitando, es cuando estoy dando vuelta a la palabra en mi mente, estoy hablándola, meditando, sacando las reflexiones. En la mente hebrea, meditar la palabra de Dios implica repetirla en silencio. Repetirla en silencio. Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor. En silencio. Un sonido suave y sordo, a la vez que se abandona cualquier distracción externa. Eso es meditar en la palabra de Dios. Meditar, reflexionar, dar vuelta a un versículo en la mente, una verdad, un principio. Salmo 63, 6 dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite, ahí está la palabra agag, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Meditar en la noche, meditar en Dios en la noche.
El Salmo 63, escrito por David, él nos habla de meditar en Dios, en sus obras, en su carácter, en su naturaleza. Meditar tiene que ver con traer a la mente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez la palabra de Dios, deleitándonos en su verdad, deleitándonos en su pureza, en vez de lo que hace el hombre malo, que él anduvo en consejo de malos, ha permitido que los consejos, las ideas, las filosofías, los pensamientos malos entren en su mente, pero el hombre bienaventurado tiene en la palabra de Dios su delicia y medita, la trae constantemente hasta que la palabra de Dios comience a controlar sus pensamientos. Y esto es tan importante como lo dijimos, porque la acción es hija del pensamiento. En un momento, lo que usted está haciendo, lo pensó. Todo lo que yo hago, lo pensé. Yo estoy aquí haciendo esto porque lo pensé en un momento. Todo lo que hacemos en algún momento lo pensamos. La acción es hija del pensamiento. Y si nosotros comenzamos a pensar en la palabra de Dios, a reflexionar, a meditar, a meditar, a meditar, vamos finalmente a permitir que la palabra comience a controlar nuestros pensamientos. Y controla nuestros pensamientos, va también a controlar nuestras acciones. Cuando reflexionamos en el carácter de Dios, revelado en su palabra, eso nos trae una gran provisión de paz. Cuando pensamos en la fidelidad de Dios, nos trae paz. Cuando pensamos en la provisión de Dios, nos trae paz. Cuando pensamos en la protección, en el cuidado, en el corazón del Padre, eso nos trae paz. Ahora, este verbo agak, que se traduce como meditar, en el hebreo está en un tiempo imperfecto. ¿Qué quiere decir eso? El tiempo imperfecto indica que esta acción es inconclusa, no se ha terminado, por lo tanto sigue constantemente. La idea es que es algo habitual. El hombre bienaventurado no solamente tiene su placer en la palabra de Dios, sino que está constantemente meditando, trayendo a la mente. Esto es algo que nosotros debemos hacer. Debemos disciplinarnos para meditar en la palabra de Dios, disciplinar nuestra mente, que nuestra mente no vague, que se vaya para allá, otro rato para allá, que yo piense en esto, que piense en esto otro. Tengo que educar a mi mente para que esté concentrado en la palabra de Dios y meditar en ella. Josué 1:8, un muy conocido versículo, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra Torah, sino que de día y de noche meditarás, agag, de nuevo, en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar produce un buen andar. Meditar en la palabra de Dios produce un buen caminar, un caminar apropiado. La idea de meditar de día y de noche, en estos dos casos, es una figura literaria llamada merismo, que se trata de usar extremos para identificar un total. La idea de día y de noche es decirnos que la idea es constancia permanente. Esa es la idea. Un versículo más, Salmo 19:14. Dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación, agag, intensivo, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Escúcheme esto. Meditación profunda permite que el conocimiento recibido en la mente pase al corazón para que comience a gobernar las acciones. ¿Usted tiene problema con pensamientos? ¿Usted vive una vida desconcentrada? Es bueno que comience a meditar, ¿sabe? Porque ese es un principio. El hombre bienaventurado ha desechado el consejo de malos, esas filosofías huecas, humanas, y en cambio medita en la palabra de Dios de día y de noche, constantemente. Él persevera en esto. La meditación en el carácter de Dios, para el hombre bienaventurado, es su fuente de placer y es su fuente de trabajo, de esfuerzo. Es lo que él hace.
Cuando él medita en la palabra de Dios, está permitiendo que los pensamientos de Dios comiencen a gobernar su vida. Eso es lo que el hombre bienaventurado sí hace. El hombre bienaventurado no permitió consejos de malos, no anduvo en camino de pecadores, no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová tiene su delicia, su deleite, y en ella medita de día y de noche. Cuando un hombre comienza a meditar en la palabra de Dios, sus acciones comienzan a corregirse, a cambiar. ¿Por qué? Porque comienza a cambiar su mente. Cambia su mente y va a cambiar sus acciones. Si cambia sus acciones, va a cambiar su destino.